la Biblia que los que recibieron la palabra, así que los que recibieron la palabra, ¿quiénes fueron los que recibieron la palabra? Los que estaban escuchando la exposición que Pedro hacía en el aposento alto, el día del Pentecostés. Muchos se habían congregado, tanto judíos como gentiles, estaban allí atónitos porque Dios había derramado su espíritu, es el día del Pentecostés. Entonces, estando ellos atónitos, Pedro se pone en pie y comienza a hablarles acerca de Jesucristo. Les habla de Cristo, les habla de que Jesucristo padeció, murió y que resucitó para nuestra redención. Y dice que mientras él les hablaba, y esta palabra les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 40 y el 41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Habla de aquel día, el mismo día que creyeron. Lo que ellos conocían era salvación, no conocían más. No conocían más, era el día que estaban recibiendo la palabra de salvación, la palabra del evangelio, el evangelio de salvación, la buena noticia de salvación. No tenían conocimiento doctrinal en absoluto, solo oyeron la palabra de fe para salvación. Y dice que recibieron la palabra y aquel día se bautizaron como 3,000 personas. 3,000 personas. No pasó tiempo, no hubo oportunidad de preparación, creyeron y se bautizaron. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro se encuentra ahora, 10 años después del Pentecostés, se encuentra en la casa de un hombre llamado Cornelio, y estando allí, comienza a compartir el mismo mensaje de salvación. Está predicando a Jesucristo. Versículo 38, cómo Dios ungió con poder, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es una escena muy particular. Pedro está predicando el evangelio. De repente, en un de repente de Dios, se derrama el Espíritu Santo y todos allí son llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro ve esto, porque los oye hablar en lenguas, dice: ¿qué impide el agua? ¿Qué impide el agua? ¿Qué impide el bautizo a esta gente? Pedro tiene muy claro: si ya creyó, bautícese. Y dice que los mandó bautizar aquel día y fueron bautizados. ¿Cuántos? Todos los de la casa de Cornelio. Capítulo 8 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, del verso 26 en adelante, la Biblia nos habla de lo que aconteció un día cuando un hombre llamado Felipe compartía la palabra con un etíope. El etíope tenía deseo de conocer a Dios
y estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía absolutamente nada. El Espíritu Santo le dice a Felipe, que es un discípulo de la iglesia, un discípulo del Señor, acérquesele y compártale. Y cuando comienza a compartirle sobre Isaías 53, hay un momento, dice el verso 35, por favor ayúdenme a leer el verso 35, Hechos capítulo 8, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio de Jesús. Diga, el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es la buena nueva. Diga, buena nueva. El evangelio de Jesús es para salvación. El evangelio de Jesús es para sanidad. El evangelio de Jesús es para perdón de pecados. Y Felipe estaba compartiendo el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, verso 36, llegaron a cierta agua. Ni siquiera Felipe alcanzó a decirle al etíope: ¿quiere recibir a Cristo? Levante la mano. No. El etíope estaba escuchando la palabra, estaba escuchando el evangelio de Jesús. Y dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco. ¿Quién era el eunuco? El etíope. ¿Y cuál es el papel del etíope? El que recibe, el receptor. ¿Qué estaba recibiendo? El evangelio de Jesús. ¿De acuerdo? No era el predicador, era el oyente. Estaba recibiendo. Y él, el que estaba ahí pasivamente, aparentemente pasivamente recibiendo, dijo: aquí hay agua, Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, este hombre dijo: quiero bautizarme. Quiero bautizarme. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el requisito que Felipe le dice que debe cumplir? ¿Cuál es? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Voy a contar las manos porque parece que hay mucho incrédulo aquí. Diga: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra vez: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué le acontece a una persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué pasa en esa persona cuando cree? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué viene como consecuencia de creer en Cristo? ¿Qué viene? Ustedes saben, ¿qué viene? La salvación. ¿Qué es la salvación? Ser libre de la muerte, ser libre de la condenación, ser libre del juicio, ser libre del pecado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al creer en Cristo se recibe la vida. Al creer en Cristo hay libertad, o se libera de la perdición, de la condenación. ¿Cuántos creen en Cristo? Diga: soy salvo. Repítalo: soy salvo. Otra vez: soy salvo. Creo en Jesucristo. O sea, la salvación viene en el momento que creemos. El día que usted creyó, fue salvo. En el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba con Silas en la cárcel de Filipo, aquella noche que el Señor obró un milagro de liberación allí, el carcelero, atemorizado, le dijo, Hechos 16:31, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Diga: soy salvo del pecado, de la muerte, de la condenación, de la enfermedad, de la pobreza. Soy salvo del infierno por la fe en el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El día que creímos y confesamos el señorío de Cristo, recibimos salvación. Una vez salvo, debe bautizarse. El único requisito para ser bautizado en agua es haber creído en Cristo. ¿Cuántos no se han bautizado en agua todavía? Levanten la mano. Bueno, veo una, dos, varias manos. ¿Quién más falta por bautizarse en agua? Bajen la mano. ¿Quiénes de ustedes todavía no sienten bautizarse? Levanten la mano. Menos mal que no están sintiendo. Porque hay gente que dice, no, yo todavía no siento. ¿Ha oído eso? ¿Por qué no se bautiza? No, yo todavía no siento. Mire, no espere sentir. No espere sentir. No es por sentimientos, es por la palabra de Dios que nosotros actuamos. No es por lo que sentimos, es por lo que creemos. En el modelo bíblico, creer significa bautizarse de una vez. Eso lo lleva al bautismo. O sea, el bautismo y la salvación van juntos. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted debe bautizarse. Esta tarde tenemos bautizos a partir de las 4 de la tarde aquí en la iglesia. Los espero, agua caliente. Vamos a tener una tarde muy bendecida. Jesús se bautizó. ¿Qué pasa después del bautismo? Hay una creencia en mucha gente que dice, después del bautismo le va a llegar una etapa de vacas flacas. Le va a llegar, pero la terrible. Y le están profetizando a la persona, prepárese porque después del bautismo eso es tremendo. Hay gente que tiene miedo. Dice, pero ¿para qué me voy a bautizar si voy a tener problemas? Pero yo quiero decirle que el bautizo no desata maldiciones, no desata calamidades. El bautizo en agua desata bendiciones. ¿Quiere leer alguna parte de la Biblia que nos hable de esto? Para que corrija su manera de pensar. Eso es religiosidad, eso es tradición. Corrige esa manera de pensar. Quien obedece la palabra de Dios no retrocede, sino que avanza. Quien obedece la palabra de Dios no vive en maldición, sino en bendición. El gran ejemplo de lo que les estoy hablando es el Señor Jesucristo. Vamos a mirar en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 3, miramos los versículos 13 al 17. Miren lo que pasó aquel día en el Jordán. El Señor Jesucristo viene a Juan el profeta, a Juan el Bautista. Juan se encontraba en el río y estaba bautizando a la gente. Y el Señor Jesús viene a Juan, vino desde Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El Señor vino buscando el bautizo. No dice la Biblia que al Señor tuvieron que exhortarlo, mandarle comunicados, convocarlo, animarlo para que se bautizara. No, Él mismo tomó la iniciativa. Era el tiempo. Ahora va al Jordán para que Juan lo bautice. El verso 14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, mire esa palabra, después que fue bautizado, subió. Subraye la palabra subió.
subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué pasó después del bautismo de Jesús? ¿Qué pasó? En primer lugar, note la palabra subió. Subió significa cambiar de nivel, entrar en otra dimensión. Pues después del bautismo del Señor Jesús, se desata sobre él la gracia del Padre, y Jesús entra en la dimensión ministerial. A Jesús lo conocían en Nazaret como el carpintero. Pero hay una fase en la vida de Jesús que se llama carpintero. Pero después de que Él da este paso de obediencia, se bautiza, Él entra en otro nivel. Y el nivel en que entra el Señor es en el nivel de lo sobrenatural. A partir de ese momento viene o se desata sobre Jesús la unción del Espíritu Santo, y comienza el Señor a operar en la dimensión sobrenatural, en la dimensión de los milagros. Subraye la palabra subió. Note que Jesús antes del bautismo es una historia. Jesús después del bautismo tiene otra historia. Jesús antes del bautismo es un nivel. Jesús después del bautismo es otro nivel. No sé si lo están viendo. A partir de este momento inicia Él el ministerio público aquí en la tierra, que está rodeado de señales, prodigios, maravillas que no las había visto antes de. O sea, el Jordán realmente partió la historia de Jesús aquí en la tierra. Jesús fue diferente antes del Jordán, diferente después del Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán? Su bautizo. ¿Lo está viendo? No lo está viendo. Subió, dice la Biblia. Número 2, dice que los cielos le fueron abiertos. ¿Está viendo lo que pasa después del bautizo? No lo está viendo. Si usted ya se bautizó hace 40 años y no ha visto esto, es necesario que hoy diga: Señor, estoy creyendo en todas estas bendiciones, aunque no me vuelva a bautizar, porque ya no es necesario volverse a bautizar, pero entre en la dimensión de la revelación de lo que es el bautizo. ¿De acuerdo? Los cielos se abrieron sobre Jesús, y cuando los cielos se abrieron, entonces significa que los depósitos celestiales estuvieron a disposición. Existen los tesoros celestiales, los tesoros del mundo espiritual, del mundo de Dios. Y los tesoros o los depósitos de bendiciones celestiales, estos depósitos están disponibles para todo aquel que cree y obedece. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, el Señor dice: y estas señales seguirán a los que creen. Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Verso 2, y vendrán sobre ti. Diga: vienen sobre mí. Póngase la mano en la cabeza: vienen sobre mí todas estas bendiciones, pero vienen por la obediencia. Amén. En el versículo 12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro,
hay un tesoro disponible para usted y es un tesoro generoso. No es un tesoro escaso, es un tesoro generoso. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro. Diga generoso. Repítalo: generoso. El Señor abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra y a su tiempo, en su tiempo, y para bendecir toda obra de sus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Sabe qué es esto? Andar en la dimensión de cielos abiertos. Diga: cielos abiertos. Cuando los cielos se abren, sus oraciones no serán estorbadas. Cuando los cielos se abren, hay comunicación directa con el cielo. Cuando los cielos se abren, hay tesoros disponibles y generosos para su vida. Jesús caminó con los cielos abiertos. Amén. Los cielos se abrieron cuando Jesús salió del Jordán. Jesús subió y los cielos se abrieron. Pues Dios quiere que usted ande con los cielos abiertos siempre sobre su cabeza. No con cielos cerrados, sino con cielos abiertos. Pero el bautizo trae como consecuencia cielos abiertos. Porque bautizarse es obedecer. Amén. ¿Cómo nos bautizamos? Por inmersión. Es necesario que nuestro cuerpo esté cubierto por el agua. ¿Por qué tiene que ser así? Porque esto tiene una representación espiritual. En el capítulo 6 del libro de Romanos dice que por el bautismo fuimos nosotros sepultados juntamente con Cristo. Quiere decir que el bautisterio representa la sepultura. Y la sepultura o sepulcro tiene que ver con muerte. Sepultados por el bautismo, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 3. Fuimos sepultados por el bautismo o en el bautismo. Cuando su cuerpo queda cubierto por el agua, usted se está identificando con la muerte de Cristo. Muerto al pecado, muerto a la vida vieja. Pero esto es una cuestión de fracciones de segundo. Usted no va a quedarse ahí todo el tiempo bajo el agua. Usted sale del agua. Cuando usted sale del agua, eso significa identificarse con la resurrección de Cristo. O sea que el bautismo en agua significa muerte y resurrección. ¿De acuerdo? Es dar testimonio público de lo que ya pasó en nosotros. Nosotros vivíamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Tengo la vida de Dios. Diga: tengo la vida de Dios. El bautizo significa volver a la vida, resucitar. Por eso debe ser por inmersión y no por aspersión. No bautizamos por aspersión. Bueno, si hay que hacerlo por aspersión, le vamos a soltar una caneca de 50 galones de agua encima. Pero el cuerpo tiene que cubrirse con agua, porque ahí es donde está el principio: muertos y resucitados en Cristo. Bauticé una vez a una persona en la cárcel y no había mucha agua. Tomé un balde de agua y le dije: arrodíllese ahí, se la solté encima en la cabeza y listo. Lo cubrí con agua, porque lo importante es cubrirlo con agua. Aquí no le vamos a mandar baldado sobre usted, porque tenemos un bautisterio muy bueno con agua caliente. Y lo importante es que su cuerpo quede ahí, cubierto. ¿De acuerdo? Lo hacemos en la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repita: en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero bautizarlo esta tarde a las 4. Le aseguro que los cielos se van a abrir y que su vida entrará en otra dimensión. Amén. Alguien dirá, pero es que yo no sé nada de la Biblia. Usted sabe lo que necesita saber ahora. Y lo que necesita saber ahora es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó de los muertos, y que todo aquel que en él cree no se pierde sino tiene vida eterna. Ese es el mensaje que usted necesita saber. Usted ya lo sabe, usted ya creyó, entonces usted es salvo. Como usted es salvo, bautícese. ¿No me entendieron? ¿Empiezo de nuevo? ¿Entendieron lo que es el bautizo? ¿No entendieron? ¿Sí entendieron? Muy bien, lo vamos a bautizar esta tarde. Padre, te doy gracias. Tu palabra es la verdad, tu palabra permanece para siempre, tu palabra no vuelve vacía, tu palabra hace exactamente lo que tú quieres que haga, Señor. Gracias por la confirmación de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La Nueva Versión Internacional dice en la Biblia, Nueva Versión Internacional, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Esa palabra triunfantes quiere decir nos conduce en desfile victorioso. Diga desfile victorioso. Los famosos desfiles antiguos, cuando los ejércitos se enfrentaban en batallas, el vencedor llegaba en un desfile y hacían un desfile triunfal por las principales calles de las ciudades. En ese desfile triunfal llevaban a los prisioneros de guerra, pero aquellos que habían caído de sus enemigos, por lo general les cortaban la cabeza y los exhibían como el trofeo de la victoria. Ustedes recuerdan cuando David venció a Goliat. Goliat cayó, David toma la cabeza de Goliat y el rey Saúl comienza el desfile hacia Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, la gente salió con cánticos, con panderos y cantaban, celebraban la victoria. Esos son los desfiles victoriosos, los desfiles o el desfile victorioso. Y la Biblia dice que Dios nos lleva siempre en desfile victorioso. Diga siempre. Siempre es siempre. No dice que algunas veces, dice siempre. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Lo que pasa es que no puede haber victoria si antes no hay confrontación. No puede haber celebración si antes no hay una confrontación. Las victorias se notan después del conflicto. Quiere decir que así como siempre vamos victoriosos, también eso representa que siempre vamos a tener o a enfrentar o a confrontar aflicciones. ¿No me entendieron? ¿Cuántos cristianos victoriosos hay aquí? Levanten la mano. ¿Qué significa eso? Que si somos victoriosos es porque hemos pasado por momentos críticos, por momentos difíciles. Es una constante.
Problemas. ¿Alguien sabe qué es un problema? ¿Qué es un problema? Es la más grande posibilidad que tenemos para escalar. Diga, es la más grande posibilidad que yo tengo para escalar. Eso es un problema. Es algo que tengo que resolver. Pero un problema es la materia prima para poder subir. Ahora, quisiera que notáramos la diferencia o diferenciáramos la diferencia que existe entre las aflicciones y los problemas normales de la vida o las dificultades. Si quiere, escriba ahí en alguna parte, en la hoja de apuntes, dificultades, y al frente presente o coloque aflicciones. Por supuesto que la aflicción en sí es una dificultad, pero una cosa son las dificultades normales de la vida, otra cosa son las aflicciones, que son actos anormales, no son normales. O sea, yo no puedo quedarme en la aflicción y mantenerme allí aceptándolo como un modelo o estilo de vida. Mientras que la dificultad en sí es un acto permanente o constante que tenemos nosotros que enfrentar. Las dificultades son aquellas cosas que surgen cuando una persona se propone o se atreve a mejorar su nivel. No sé cuántos de ustedes el 1 de enero de este año trajeron sus metas, sus deseos escritos y los consagraron delante del Señor. Hicimos aquí 2 reuniones el 1 de enero en la tarde y seguramente usted trajo una meta, trajo un deseo, trajo una proyección de vida. ¿Cuántos lo hicieron? Muy pocos. ¿Quiénes aún no han trazado metas concretas para este año? Sinceramente les pregunto, ¿quiénes todavía no han trazado su meta clara para este año? Levanten la mano. Quiero decirle que ya estamos en el 3er mes. Pasamos la primera mitad del 3er mes. El tiempo está avanzando. No se deje coger la tarde. Tiene que proyectarse, tiene que establecer metas, tiene que decir a dónde quiere llegar. Pero una vez usted esté consciente de que debe establecer una meta, tener un anhelo claro en su corazón, eso en sí va a representarle dificultades. Toda meta que yo establezca y me proponga alcanzar, me representan retos y dificultades. Las metas están arriba. Proponernos alcanzar la meta, lo primero que nos exige es esfuerzo, persistencia. Esas son dificultades normales. Esas dificultades nosotros mismos las creamos por causa de nuestra proyección en la vida. Si la meta es mejor educación, ser un mejor profesional, esa es su meta, está colocando unas dificultades para superar. Y las dificultades será que ya debe dormir un poco menos, que debe mermarle al ocio un poco, que debe dirigir recursos para invertirlos en la educación y ya no los va a tener disponibles para invertirlos o gastarlos de otra manera. Esas son dificultades, pero la mayor dificultad es cuando entra al aula de clase y comienza a ser exigido por el profesor, por el programa mismo. Hay momentos cuando quiere retroceder o dice, me voy a reventar. Pero son las dificultades normales que surgen por causa de la proyección de su vida. Cualquier persona que quiere mejorar en su nivel de vida está creando un grado de dificultad para superarlo. ¿No me entendieron?
son los grados de dificultad. Y eso es normal. Eso no le va a ocurrir a aquella persona que ha abandonado todas sus aspiraciones. Si yo quiero ascender, si yo quiero mejorar, entonces soy consciente de que debo comportarme como un varón. Hay momentos donde yo debo mantener la intensidad de mi decisión y no darme por vencido. Compórtese varonilmente. Dígale que está al lado suyo, compórtese varonilmente. Vamos a mirar un versículo aquí en primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Vamos a leer el versículo 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Léalo de nuevo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí la Biblia nos habla de esfuerzo. Diga esfuerzo. Repítalo, esfuerzo. Toda aspiración en la vida trae consigo grados de dificultad. Nosotros no somos de los que empezamos para abandonar antes de terminar. No podemos poner la mano en el arado y mirar atrás. Somos persistentes. Tenemos que comportarnos como hombres. Tenemos que comportarnos con valentía, porque lo que Dios dice que vamos a hacer en su nombre es algo extraordinario. Hay un versículo en la Biblia y lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 2 versículos 1 y 2. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Dígale al que está al lado suyo, esto es para usted. La Biblia dice que los cobardes no pueden entrar. Los cobardes se quedan afuera. Pero yo no soy cobarde. Soy valiente. Tengo retos. Acepté los retos de la vida. Primera de Reyes 2:2. 2:2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Es decir, si quiere gobernar, si quiere reinar, si quiere regir, si quiere proyectarse en la vida, señor Salomón, le dice su papá David, señor Salomón, si quiere llegar a esa meta, a la meta regia, tiene que comportarse varonilmente y punto. Sea hombre, no sea cobarde. No puede regresar, no puede retroceder, no puede abandonar las cosas porque haya dificultad. Los que se quedan junto al camino llorando son los cobardes que se hunden ante cualquier dificultad por los retos mismos que eso representa en cuanto al logro de las metas. Las dificultades son normales para aquellos soñadores, para aquellos que anhelan, para aquellos que desean un nivel de vida diferente. ¿O no? Si quiero ser un analfabeta, no voy a tener dificultad ni siquiera para sacarle la punta al lápiz. Pero si quiero tener conocimiento y
Bueno, entonces eso me representan dificultades, pero esas dificultades son la materia prima que voy a utilizar para avanzar en la vida, para seguir subiendo. Toda persona tiene dificultades, pero las dificultades son propias de aquellos que anhelan cosas mejores. Si usted está pasando por problemas en este momento, lo felicito, bienvenido al club de los que anhelan mejorar en la vida. Amén. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Amén. Una cosa es la dificultad o el problema, otra cosa es la aflicción. A ver, ¿cuántos no han tenido problemas últimamente? Levanten la mano. Quisiera que revisaran si están respirando. Porque los problemas son normales para personas vivientes. Los que ya no tienen problemas son los cuerpos de los muertos. Ya no pasa nada, ya se volvieron tierra y ahí quedaron. Pero mientras respiremos tendremos que enfrentarnos a dificultades. Ahora, una cosa es la dificultad, otra cosa es la aflicción. ¿Qué es una aflicción? Es una congoja. Una aflicción tiene que ver con pérdidas, con enfermedades, con muerte prematura, con pobreza, con soledad. Una aflicción no es su marido. Su marido puede ser una dificultad, pero no una aflicción. Su esposa no es una aflicción. Su esposa puede ser una dificultad. ¿De acuerdo? Mientras que la dificultad me ayuda a subir, la aflicción tiene un objetivo y es hundirnos. Diga, mi marido no es una aflicción. Y no solamente digan esto las viudas, porque si la viuda dice eso, lo dice porque ya no lo tiene al lado. Pero mujer, no mire a su marido como una aflicción, mírelo como una dificultad, pero que a la vez con esa dificultad usted está superando niveles. ¿Sabe por qué muchas parejas se divorcian? Porque nunca comprenden el principio del complemento. Y siempre que tratamos de unir dos partes y hacerlas convivir, vamos a encontrar dificultades. Si vamos a construir un muro y el material son piedras, nosotros sabemos que para que esas piedras se acoplen y cumplan con la función, tenemos que prepararlas, y para prepararlas hay que meterles cincel, hay que quitarles un poco de cosas, porque así nomás no se podrían mantener en el muro. Nosotros estamos construyendo una familia. Usted es reparador de portillos, usted está construyendo, usted es un constructor de generaciones, usted está edificando generaciones. Y en este oficio, en este trabajo tan noble, vamos a encontrar dificultades, y las primeras dificultades es cómo convivir con una persona que tiene un temperamento diferente, que tiene unos ideales diferentes, cómo lograr acercarnos para ser un equipo sólido y poder unir las fuerzas y sacar adelante los proyectos de familia, los proyectos generacionales. O sea que la persona que convive con usted ahí en su casa no es una aflicción, a menos que quiera usted convertirlo en aflicción, pero sí es una dificultad con quien usted puede superar cualquier reto en la vida. ¿De acuerdo? Las dificultades son la oportunidad que tenemos para escalar, para subir, mientras que las aflicciones son los métodos de las tinieblas para mermarnos. Haga la lista de dificultades y al frente ponga una lista de aflicciones. La dificultad puede ser que el proyecto que tiene en la empresa
requiere de una inversión que no estaba ahora preparado con ello. Pero como hay expansión en su empresa, la dificultad es recursos. Entonces van a venir los recursos, y ahí, mientras usted consigue los recursos, está enfrentando una dificultad. Pero esa dificultad será superada cuando usted invierta lo necesario, y dejará de ser su dificultad para convertirse en una satisfacción. Eso es una dificultad. La expansión, el crecimiento me lleva a dificultades. Hay que invertir, hay que arriesgar, tengo que dedicarme más a ello. Esos son dificultades. Mientras que las aflicciones, en lugar de lanzarme a otro nivel, la aflicción quiere es apabullarme, quiere es acabarme. En la lista de aflicciones coloque, por ejemplo, enfermedades. La enfermedad es una aflicción, es una congoja. La enfermedad no trae consigo nada bueno. El propósito de la enfermedad es acabarme la vida física. El propósito de la enfermedad es arruinarme. ¿Cuántas personas están invirtiendo mensualmente un gran porcentaje de sus ingresos en recetas, en fórmulas, en medicinas? Gracias a Dios por los médicos, pero lo ideal no es que usted esté gastando cientos de miles de pesos en medicinas para calmar su problema de salud. Lo ideal es que usted viva en salud. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, versículo 2. La idea de Dios es que vivamos en salud. La enfermedad es una aflicción. La enfermedad atenta contra nuestras finanzas, contra la estabilidad de nuestro hogar. Por las enfermedades muchas familias se han disuelto, muchas relaciones se han roto. Por la enfermedad muchos han llegado a la ruina. Por la enfermedad muchos han encontrado la muerte prematura. La muerte prematura es una aflicción. ¿De acuerdo? La pobreza es una aflicción. No es solo una dificultad, es una aflicción. Porque la pobreza vino para saquearlo, para detenerlo, para limitarlo. La pobreza vino para traerle desesperación, para desequilibrarlo. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. La aflicción viene para matar, robar y destruir. Esa es una aflicción. ¿Quién provoca las dificultades en nuestra vida? ¿Quién provoca las dificultades en su vida? ¿Me están entendiendo? ¿Quién genera o quién propone las dificultades que nosotros enfrentamos a diario? ¿Quién? ¿Quién provoca o genera las aflicciones en nuestra vida? Mientras que usted es el encargado de poner sus propias dificultades a causa de sus metas y de sus sueños, eso es una cosa. El diablo es quien causa las congojas o aflicciones para detener a los soñadores. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan de el paciente Job? Él no solo tuvo dificultades con sus hijos, él fue afligido por Satanás. La Biblia dice en el capítulo 1 de Job que Satanás salió y comenzó su ataque frontal contra Job. Acabó con sus hijos. Job perdió sus cultivos, su tierra. Job perdió su familia. Job perdió sus riquezas. Job perdió su salud. Lo que había construido durante toda su vida, ahora en menos de una semana lo había perdido, todo desapareció y quedó Job enfermo con una enfermedad en la piel, parece que era un cáncer, y esa enfermedad comenzó a hundirlo.
y todo el mundo se le vino encima. La gente que él pensaba que eran sus fieles amigos, ahora se convierten en sus perseguidores, enemigos. Todo desapareció en cuanto a bienestar, y Job aparece sentado en la ceniza y lamentando y maldiciendo el día de su nacimiento. Eso no era una dificultad, esas eran las congojas, las aflicciones de la vida que el diablo le había mandado. Así no lo quería Dios, pero el diablo sí quería verlo así. Las aflicciones no solo las dificultades, pero hablemos de aflicciones. Las aflicciones no son el pensamiento de Dios para la vida de sus hijos, aunque entremos en aflicciones. San Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor Jesucristo dice, San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La palabra paz es shalom. La palabra paz es shalom. Y shalom tiene que ver con bendición. Shalom tiene que ver con bendición. Shalom tiene que ver con estar completo. El shalom de Dios. Shalom es bendición. Shalom es paz. Shalom es estar completo. Y el Señor le dice, yo les hablo esto para que encuentren el shalom en mí. Tengan shalom. Estén completos. Estén bendecidos. Yo les hablo esto para que tengan shalom. Punto. En el mundo tendréis que. En el mundo, en este mundo, afrontarán aflicciones. Es decir, las aflicciones, enfermedades, pérdidas, muerte prematura, confusión, pobreza, desintegración familiar, aflicciones. El Señor dice, van a encontrar aflicciones, van a afrontar aflicciones en este mundo. Mientras estén vivos van a entrar en ese nivel de las aflicciones, pero tengan en cuenta que yo no les envío las aflicciones. Más bien confíen porque yo ya vencí al mundo. ¿Están leyendo el versículo? ¿Lo están leyendo? Hay gente que le atribuye al Señor las aflicciones y cuando están pasando por esa etapa difícil, comienzan a decir o a declarar, bueno, Dios me está probando, Dios me está pasando, Dios me está moliendo, Dios me está puliendo, Dios me está... Como si Dios fuera un ornamentador o algo así. Él no tiene pulidor en la mano, ni soldadura tampoco. Cambie su manera de pensar. Ese pensamiento es conformista y es religioso, y el diablo quiere meterlo a usted en ese pensamiento para que se conforme y se adapte a la aflicción. Las aflicciones vienen del diablo. Las aflicciones son temporales, tienen una duración limitada. Dios permite que entremos en aflicciones, pero Dios no provoca las aflicciones. Yo debo discernir qué es lo que Dios está enviando a mi vida, qué es lo que viene como ataque del diablo y qué es aquello que yo mismo estoy provocando. Porque hay gente que se mete en problemas y se metió porque quiso meterse en problemas. Hay quienes andan más enredados que un bulto de anzuelos. Enredados. No se pueden salir. Han hecho una red de problemas sobre ellos. Tendieron su propia red. Quedaron enlazados. Quedaron cautivos por sus decisiones. Yo debo discernir. ¿Será que el problema, la aflicción que tengo en este momento, yo mismo la creé, yo mismo la generé, yo mismo la construí? Bueno, si yo enredé todo este cuento,
entonces desenredemos desde ahora todo. Pero ese enredo no va a seguir. Ese enredo no puede continuar a menos que yo lo permita. Pero debo discernir cuáles cosas el Señor las ha puesto para que yo las supere y fortalezca mi carácter. Y también debo discernir qué aflicciones estoy afrontando hoy y que tienen origen en Satanás. Pero le voy a decir de una vez para terminar: aflicciones, problemas, dificultades son de una duración limitada. Eso es todo. Es limitado. Esa es una buena noticia. Cada vez que usted y yo superamos una aflicción o una dificultad, estamos creciendo. Diga, voy a crecer. Estoy subiendo, cambiando de niveles. Toda dificultad, todo problema tiene una duración limitada. No es algo permanente, es transitorio. El problema es que mucha gente hace de lo transitorio algo permanente, es decir, se queda ahí, no enfrenta y arregla la situación, sino que comienza a convivir con la situación, y lo que pudo haber sido experiencia de una semana se convierte en dolor para toda la vida. Hay personas que han quedado atrapados, es decir, el problema, la dificultad, se los tragó vivos. Mire, cuando Dios le propuso al pueblo de Israel cambiar de nivel, salir del nivel de la esclavitud y entrar en el nivel del gobierno, poseer la tierra, establecerse como nación, gobernar sobre la tierra, el Señor les dijo: muy bien, salgan, váyanse, vamos. Y los pasó por el desierto. El desierto tenía como propósito llevarlos el Señor a un punto de revelación y de madurez, y para que ellos aprendieran el pensamiento, el precepto, el mandamiento de Dios, y pudieran subir en niveles. Pero en lugar de ser para ellos un tránsito corto, bueno, entre el río Jordán y el Mar Rojo, entre el Mar Rojo y el río Jordán, esa travesía podían ellos haberla hecho en 3 meses máximo, moviéndose por ahí 3 meses. Pero lo que estaba programado para 3 meses se convirtió en el dolor para toda la vida. ¿Sabían ustedes que los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto? O sea, ellos se quedaron ahí, perpetuaron el problema, pensaron que eso era todo en la vida. Los desiertos son temporales. El desierto no es el fin. El desierto es un tránsito. Hay algo más allá del desierto, y es la tierra prometida. Pero usted debe discernir muy bien qué es lo transitorio y qué es lo permanente. ¿De acuerdo? No haga de lo transitorio algo permanente en su vida. Tiene que cambiar. Tiene que subir el nivel. Toda dificultad, toda aflicción tiene una duración limitada. Los problemas llegan a su fin. Toda dificultad tiene su ciclo de vida. Ninguna es permanente. Diga, ninguna es permanente. ¿Cuántos tienen dificultades actualmente? Levanten la mano. Quiero decirles que esas dificultades van a pasar. Diga, van a pasar. Repítalo, van a pasar. Otra vez, van a pasar. Ahí no nos vamos a quedar. Esto es pasajero. Toda dificultad tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Depende de la actitud con que usted la mire y la enfrente.
En una dificultad, o usted se derrumba, abandona todo y regresa, o se hace más fuerte, fortalece su carácter, toma la decisión de seguir y supera. El problema o lo puede hundir o lo va a lanzar a otro nivel. Pero una cosa quiero decirle, que toda dificultad va a provocar en usted un cambio en su vida, o para bien o para mal, pero el problema no lo dejará usted en el mismo sitio o en la misma posición que lo encontró, la misma condición. No, hay quienes en los problemas se vuelven más fuertes, pero hay quienes ante el problema se confunden y abandonan todo. Pero nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan determinadamente hasta alcanzar la consumación de los sueños de Dios en nuestra vida. No somos cobardes, somos valientes. Amén. Amén. Diga: soy valiente. Tengo problemas, pero Dios está conmigo. Les dejo un versículo, Isaías 41:10. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor le dijo a Josué: Josué, llegó el día para comenzar a liderar a este pueblo, pero quiero decirle que si quiere llegar al final, quiere entrar con este pueblo a la tierra prometida, simplemente esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esto no es para cobardes, esto es para valientes. Valentía. Si usted está pasando por un problema en este momento o por una aflicción, no se quede ahí. En fe, enfréntelo, supérelo, sabiendo que mayor es el que está en su corazón que el que está en el mundo. Que el Dios Todopoderoso no nos dejará ni nos abandonará. Que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra victoria, y Él nos lleva siempre en el desfile triunfante. Permanentemente nos conduce en el desfile triunfal. Póngase de pie, por favor. La Biblia dice que todas las tribulaciones son momentáneas. Y también dice en Romanos 8:37, antes, en medio de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerde una cosa: los momentos difíciles no perduran, las personas fuertes sí. Repita 3 veces eso: los momentos difíciles no perduran, las personas fuertes sí. Los momentos difíciles no perduran, las personas fuertes sí. Los momentos difíciles no perduran, las personas fuertes sí. Vamos a orar. Dele gracias a Dios. Quisiera invitar a las personas que nos visitan en esta mañana y aún no han recibido a Jesús como su Salvador personal. También a nuestros oyentes a través de la emisora Nuevo Continente. Quisiera orar por ustedes, guiarlos a la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cristo hace 2000 años murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros. Usted no tiene por qué perderse en la condenación eterna. Usted debe recibir la vida, la salvación para su alma. Y esto solo por fe, por la fe. Si hay alguien, levante su mano, quiero orar por usted. La señorita que está aquí al frente ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. ¿Alguien más quiere venir? Muy bien, la dama
Dios la continúe bendiciendo. Me decía hace un rato, quiero ser miembro de esta iglesia. Dios lo bendiga. ¿Quién más quiere venir y aceptar a Cristo como su Salvador personal? ¿Hay alguien más? Venga, por favor, un niño. Coloque la mano sobre su corazón. Nuestros oyentes también pueden hacerlo allá en su lugar, en la casa donde se encuentran. Vamos a incluirlos en la oración a las personas que nos han llamado, que están escuchándonos por la radio: Lucía Vargas, Gilma Giraldo, Primitivo Suárez, Consuelo Rey, Herminda Gualdrón, María Rodríguez, Marta Garzón, Esperanza Espino, Gladys Morales, María Gil, Doris Martínez, Arturo Liscano. Solicitan oración por trabajo, bendición, prosperidad, restauración del hogar, sanidad, pago de deudas, paz en el hogar, restauración, bendiciones para la familia. Pero quienes nos están escuchando también pueden aceptar a Cristo como su Salvador personal. Coloque la mano sobre su corazón, por favor. Dios es real. Él está aquí. La fe en el Señor Jesús es la clave. Esa es la clave, no hay más. La llave para la salvación es Cristo. Creer en Él es la clave. Si usted cree de todo corazón, es salvo. Repita conmigo estas palabras: Señor, vengo a ti en esta mañana, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida. Señor Jesús, creo en ti, te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad. Ven a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, quiero serte fiel de hoy en adelante. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Espíritu Santo, gracias. Soy salvo, soy libre del pecado y de la muerte. Gracias, Señor. Iglesia, extienda